Hechos capítulos 22 al 24. A día de hoy, Cristo sigue transformando vidas. Esto no es algo solo del pasado o que pasase en un momento específico de la historia, sino que es algo que sigue pasando a día de hoy y seguirá pasando. Que ese encuentro que cada uno tenga en su vida en el momento que lo tenga que tener con Cristo, seguro que le transforma la vida. O sea, fijaos, Pablo era perseguidor hasta el extremo de los cristianos. O sea, iba a por ellos. O sea, no quería ni verlos. Y sin embargo, tuvo ese encuentro con Cristo y desde ahí, o sea, su vida dio un giro de más de 360 grados. Y es así, por ejemplo, en mi caso, a mí me recordó mucho a mi conversión, de que en este caso Pablo está contando testimonio de lo que le sucede y de cómo le cambia la vida. Y es verdad, o sea, se ve ese contraste entre Pablo antes de Cristo y cómo Jesús le cambia el corazón, y a raíz de que Pablo decide seguir a Jesús, porque podría haber decidido no seguirle, pero en cambio, pues ese encuentro le impacta tanto que decide seguir a Jesús, y a raíz de eso, pues Dios le va moldeando su forma de ser. Fijaos, San Pablo cómo habla. O sea, a pesar de que el perseguido cambia a ser al que persiguen, porque Pablo al final fue perseguido, muy perseguido. En estos capítulos Pablo estaba arrestado y Pablo estaba como dando defensa de lo que le había sucedido, porque lo que sucedía es que siempre lo estaban persiguiendo y siempre lo estaban arrestando, pero en ningún momento tenían causa para culparle. O sea, lo arrestaban porque sí, no había ningún delito en él. Entonces esto es impactante, y algo que destaca aquí es que Pablo les dice a los demás, por ejemplo, en este caso a los judíos: si yo estaba lleno de celo por Dios como lo estáis vosotros, o sea, yo he sido como vosotros, o más aún, ¿sabes? Dice, yo perseguí a muerte este camino. Lo deja bien claro. O sea, yo era como vosotros hasta que conocí a Jesús, y eso me cambió la vida. Y este encuentro con Jesús, te aseguro que a mí esto también como que se me desmintió, de que no solo le pasa a unas personas. Mentira, porque también te puede pasar a ti. O sea, y cuando menos te lo esperes, porque Dios siempre está a tu lado y siempre está acompañándote, tanto en los momentos buenos como en los momentos más duros, los momentos de dolor en los que incluso nadie está. Así que, a modo general, los temas que más me han impactado en estos 3 capítulos y cómo lo resumiría es el dar testimonio, la importancia que tiene, que es la primera vez que Pablo da testimonio de su conversión. Luego, esto que os acabo de decir, que el encuentro con Jesús transforma tu vida. Si confiamos en Dios, Él nos va guiando hacia donde debemos de ir y nos llevará por el mejor camino. El mejor camino no significa que sea el más fácil y el más bonito. Puede que sea un camino difícil, pero aún así con Dios todo es diferente. Y claro, el confiar implica no preocuparse. Cuando tú confías en Dios, lo que dices es, vale, Señor, dejo todo en tus manos, confío en ti, así que pues ya tú sabrás lo que hacer con esto. O sea, te quitas esa preocupación, y eso no quita que quite tus responsabilidades. No es como, vale, ya lo hará Dios y yo pues me quedo aquí quieto, parado. No, o sea, tampoco es irse al extremo. Hay que confiar en Dios y no dejar de lado nuestras responsabilidades. Luego se ve esa protección divina y ese cuidado de Dios hacia Pablo, de que a pesar de ser tan perseguido, ultrajado, o sea, le tratan fatal, despreciado, rechazado, o sea, porque al final rechazan a Jesús a través de Pablo. Y pues se ve en todo momento cómo Dios está con Pablo. Cuando necesita palabras de aliento, Dios se las da. Por ejemplo, en estos capítulos le dice, ánimo, pues del mismo modo que has hablado de mí en Jerusalén, deberás hacerlo en Roma. Que esto se lo dice Dios a Pablo. A lo que se ve como aquí le está haciendo una promesa indirectamente. Primero, aquí dice ánimo. Esas palabras que necesitamos muchas veces y más hoy en día. Y luego le dice que va a hablar de él también en Roma, es decir, que su vida no iba a acabar aquí, en Jerusalén, donde muchas personas tenían miedo de que subiese porque sabían
que le iban a arrestar a Pablo. Entonces aquí el Señor le está dando en todo momento, primero, la protección divina y también las promesas. Y esto, quieras o no, está mostrando el amor de Dios hacia Pablo. Pablo se esforzaba por mejorar en todo momento. Luego, el dejar de oír, cambiar de tema al escuchar la verdad, que es lo que sucedió, que cuando Pablo estaba hablando, llega un momento que lo interrumpen porque no podían seguir escuchando, porque la verdad muchas veces duele a personas que no quieren escuchar la verdad y se creen sus propias mentiras. Y por último, uno de los temas que he visto a destacar es el rechazo a través del retraso, que muchas personas rechazan a Jesús retrasándolo, ¿no? No, esto ya mañana a seguir a Jesús, ¿sabes? Voy a seguir con todos mis vicios, con toda mi esclavitud y ya, si eso mañana sigo a Jesús y llega mañana. Ya, pero es que hoy justo tenía esto, ya mañana me pongo, ¿sabes? O tengo que mejorar esto, o tengo que intentar quitarme este vicio. No, ya mañana. Y al final mañana y nunca llega ese momento. O sea, al final es tomar esa decisión y tener fuerza de voluntad. Que esto me acordaba por un vídeo que vi diciendo, en el caso del deporte, tú generalmente nunca vas a tener ganas por ti misma cuando estás empezando a hacer deporte a hacerlo. Te va a dar pereza en todo momento porque es algo que te tienes que poner, que es lo que más cuesta ponerse. Así que si tú no te haces el ánimo de hacer ese deporte, al final no lo vas a hacer y se te va a hacer muy pesado. Y bueno, pues esto también lo vi como ejemplo así muy similar a lo que estaba sucediendo aquí, que estaban retrasando cada vez más pues ese seguimiento a Jesús. Además de que también está, por así decirlo, denunciando en estos capítulos la corrupción, porque la corrupción choca con el Evangelio, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, pues bueno, ya indagando en los capítulos, el capítulo 22 habla del discurso de Pablo a los judíos de Jerusalén cuando él estaba arrestado. Él explica quién es él explica quién fue y quién es ahora. Una de las cosas que cuenta de su conversión es que Ananías, cuando fue a él, en plena conversión, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, le dijo, el Dios de nuestros antepasados, o sea, es que él hablaba de judío a judío, o sea, les estaba demostrando que el cristianismo no era seguir a otro Dios, sino seguía diciendo que no había abandonado esa ley de Moisés. El Dios de nuestros antepasados te ha destinado para que conozcas su voluntad, creas al justo y escuches la voz de sus labios, pues has de ser testigo ante todos los hombres, proclamando lo que has visto y oído. Y le dice, ¿y ahora qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Y Dios como que le dice, márchate ya, no van a aceptar tu mensaje. Y es el enviado a los gentiles, que justamente cuando escuchan esto es cuando le interrumpen, porque simplemente con escuchar la palabra gentiles, que gentiles eran todos los que no eran judíos, entonces cuando escuchaban esta palabra ya se volvían locos, se ponían muy violentos y querían acabar con él, querían azotarlo. A lo que cuando ya estaban terminando, les dice Pablo, ¿os está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberlo juzgado? A lo que el tribuno se asusta, porque todo lo que estaban haciendo no era legal, estaban yendo contra la ley. O sea, justamente esto es muy hipócrita, porque ellos perseguían a Pablo supuestamente porque no cumplía la ley de Moisés y porque ellos se supone que eran muy cumplidores y fieles a Dios, y justamente en cuanto a la ley desobedecían la ley. O sea, no tenía nada de sentido. Y luego va Pablo ante el Sanedrín, que aquí lo divide con el tema de la resurrección, porque en el Sanedrín se encontraban tanto los saduceos como los fariseos, y los saduceos no creían en la resurrección ni en la vida después de la muerte, sin embargo los fariseos sí. Entonces, claro, cuando dijo esto, como que sí que se puso, por así decirlo, más del lado de los fariseos, y los fariseos se pusieron del lado de Pablo. En cambio, hubo esta pelea de división de saduceos y fariseos, que ya estaban divididos, pero en este caso se creó ahí un revuelo. Así que bien, pues todas estas veces que Pablo tuvo que hablar, todas las veces las vio como una oportunidad
de hablarles de Jesús, de quién era Jesús, y también de aclarar todas esas dudas que tenían, porque muchas personas aún no seguían a Jesús porque no conocían quién era Jesús, ni sabían qué había sucedido. O sea, sí que sabían lo que había sucedido con él, porque para no saberlo, pero exactamente no sabían quién era y si realmente venía de Dios o no. Entonces el capítulo 23 dice que el tribuno llegó a temer que Pablo fuese despedazado por ellos. Y aquí es cuando Dios le da esos ánimos que tanto necesita. Y aquí indicaba algo en el estudio que era: Dios quiere encontrarse con nosotros en cualquier situación. Los resultados eran la responsabilidad de Dios. Es decir, Pablo, la responsabilidad que tenía era de compartir esa buena noticia, de hablar del reino de Dios. O sea, ya el efecto que causase en cada uno de ellos no era responsabilidad de Pablo. Pablo no tenía que preocuparse por eso, porque si no Pablo se hubiese amargado. Porque tú no puedes controlar a ninguna persona. Luego va la conjuración de los judíos contra Pablo, donde aquí es donde se ve ese cuidado de Dios, porque va el sobrino de Pablo y se entera de que unos judíos se habían puesto de acuerdo para no comer ni beber hasta matar a Pablo. O sea, se comprometieron a esto. Y se lo cuenta a Pablo. Entonces Pablo le lleva ante el tribuno y le cuenta todo lo que había oído a Claudio. Entonces, una vez Claudio se entera, le dice: no digas nada, y Pablo es trasladado a Cesarea. Esto de noche para que no fuesen a por él los que estaban preparando esa emboscada. Entonces lo envía al procurador Félix, que aquí Claudio le envía una carta a Félix. Y bueno, pues en el capítulo 24 es el proceso ante el procurador Félix, que Félix era un esclavo y fijaos, ahora era un procurador. Así que aquí se juntaron el sumo sacerdote Ananías, los ancianos, Tértulo, que era un abogado, o sea, todos estos juzgaban a Pablo y lo perseguían y querían acabar con él. Entonces lo acusan, hablan de que es el jefe principal de la secta de los nazoreos, los judíos lo apoyan, pero, sin embargo, o sea, lo acusan, pero en ningún momento están ofreciendo evidencia que respaldase esas acusaciones. O sea, no tenían ninguna prueba de que Pablo estuviese cometiendo algún delito, porque no lo estaba haciendo. Simplemente él lo que hacía era defender la verdad. Y aquí es donde viene el discurso de Pablo ante el procurador romano. Le va diciendo lo que ha hecho y le explica lo que es el ser cristiano, que al cristianismo se le llamaba el camino. Entonces decía: según el camino, doy culto al Dios de mis antepasados. Creo en todo lo que está escrito en la ley y los profetas. O sea, te está diciendo: sigo creyendo en esa ley de Moisés. O sea, porque al final la ley de Moisés es Dios el que le da esos mandamientos a Moisés. Y claro que Pablo defiende eso y sigue diciendo que Dios es el mismo Dios que sus antepasados, como los judíos. Tengo en Dios la misma esperanza que estos, la resurrección de los justos y de los injustos. Por eso yo también me esfuerzo por tener constantemente una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. No entiende qué crimen hallaron en él, sin embargo dice: a no ser que el crimen sea el grito que él dijo, y es: yo soy juzgado hoy ante vosotros por la resurrección de los muertos. Y ya habla de que Félix estaba bien informado de lo referente al camino, le da largas, le da una orden al centurión de custodiar a Pablo, de dejarle alguna libertad y de no impedirle que los suyos la atendiesen. Es decir, se le estaba dando una libertad dentro de estar preso a Pablo, pues parece no muy habitual. Fue Félix con su esposa Drusila, que Drusila era judía, y fueron a escucharle acerca de la fe en Cristo Jesús. Y en cuanto Pablo se puso a hablar de la justicia, del dominio propio y del juicio futuro, Félix le interrumpe aterrorizado, porque claro, cuando escuchas tantas verdades de una, y más viendo que tú estás yendo en contra de la verdad y estás, pues, por ejemplo, mintiendo o viviendo una vida que no deberías de llevar, pues claro, te asustas. ¿Qué es lo que le pasó a ellos? Así que bien, pues luego de esto lo que nos dice es que Félix esperaba que Pablo le ofreciese dinero, o sea, que le sobornase para liberarse, pero en ningún momento sucedió esto, porque el Evangelio choca con la corrupción y los intereses egoístas. Así que, por último, cuando pasan 2 años, o sea, se ve ese rechazo a través del retraso aquí, cuando pasan 2 años, Félix
tiene un sucesor que es Porcio Festo, que éste quería congraciarse con los judíos. Entonces dejó a Pablo prisionero. Y aquí es donde se queda el capítulo 24. En el siguiente episodio pues vemos qué sucederá con Pablo y terminaremos el libro de Hechos. Así que, como te decía al principio, Cristo sigue transformando vidas en pleno siglo XXI, lo ha hecho, lo hace y lo seguirá haciendo. Y nunca es tarde para seguirlo. Lo importante es que empieces hoy, que no retrases ese encuentro que posiblemente se te estén dando varias oportunidades para que se dé con Jesús. Simplemente confía, no tengas miedo, confía. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.